Venezuela está desde hace tiempo, ¿no? Llegando, yo creo, ya a una crisis social, financiera, económica, política, y desde ya se está hablando de una guerra civil en Venezuela, y yo creo que no son exageradas esas calificaciones. Le damos la bienvenida al señor Quique Romero, que es especialista en asuntos internacionales. ¿Cómo le va? ¿Qué Bienvenido. tal, Verónica, Andrés, Emiliano? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Usted sabe que la Procuradora General venezolana quedó inhabilitada para salir de Venezuela, le embargaron sus bienes, le embargaron sus cuentas, no puede hacer nada, y ahora muchos dicen que este es un tema, digamos, realmente muy pero muy delicado, porque si no puede la fiscal general venezolana tomar cuentas en los asuntos de reclamos de justicia, porque ahora los ciudadanos venezolanos, ¿a dónde van a ir? A pedir que se haga justicia por las personas que quedan presas, por los presos políticos. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en Venezuela a propósito de este tema? Bueno, esta situación siempre se da cuando un gobierno comienza a derrumbarse, cuando ya está en su etapa final. Tengamos en cuenta que Maduro no es Chávez. No lo es. Esta situación a mí me hace acordar a la época en la que nos gobernaba la señora María Estela Martínez, viuda de Perón. Sí. Esta señora heredó el gobierno sin estar preparada para gobernar. Pero usted dice que Maduro no está preparado. La situación de Venezuela si no está preparado Maduro. Bueno, ahí está la situación. Maduro gobierna e intenta ejercer el gobierno, pero son cada vez mayores los focos de rebelión que empieza a enfrentar. Esta fiscal general, Luisa Díaz, era ultrachavista, sí. Una mujer ultrachavista confesa, pero ya se empieza a dar cuenta que se derrumba el gobierno y empieza a tomar decisiones por su propio criterio, que en muchos casos van en contra del criterio que tiene el actual presidente Maduro, y eso la pone en confrontación, y al entrar en confrontación se arman estas situaciones de un presidente que por un lado pretende tener la suma del poder, ingerir en las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial, y por el otro lado, una fiscal que de acuerdo a lo que manda su cargo, pretende hacer las cosas de una manera determinada. Acá toda la situación se dio porque ella nombró 30 jueces sin pasar por el Congreso, que estaba con una mayoría que lo apoya a Maduro. Enrique, en lo personal ayer quedé impactado al ver las imágenes, no solo en la Argentina, sino en todas las cadenas internacionales, del helicóptero, del famoso helicóptero, atacando el superior tribunal. Pilotado por Óscar Pérez. Claro, pero ahora, según me tomé el noticia, era la información. Bueno, entonces, siempre pasa eso, según quien cuenta la noticia nos hablan del régimen se nos de puede Maduro. Ilustrar. Claro, volvemos a lo mismo, fuerzas que durante el gobierno de Chávez estaban alineadas con la revolución bolivariana, hoy empiezan a sublevarse porque ven el derrumbe del gobierno. Situaciones todavía en el siglo XXI no se termina de escribir desde dónde vienen generados. A ver, en el único país donde no hay golpes de Estado es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. Sí. Pero... Ahora, a propósito de ese tema, ¿no? Y entonces, ¿qué papel empiezan a jugar ahora los organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, que son como observadores de lo que sucede? Y me preguntaba yo, en definitiva, ¿no será que le sirve a los Estados Unidos la situación por la que está pasando Venezuela, que no toma cartas en el asunto? Claro que le sirve. Manera? Le sirve a Estados Unidos esta situación de dejar que Venezuela se derrumbe solo, porque es lo que está sucediendo. Este episodio con este piloto, Óscar Pérez, también chavista, seguidor de Chávez, que hoy se subleva contra el gobierno de Maduro. Chávez mismo fue un golpista que se sublevó contra el gobierno de Andrés Pérez. Pero lo que estamos en esta frente ahora viviendo en Venezuela es el derrumbe del gobierno de Maduro. ¿Puede terminar como Siria? Deja de controlar todas las variables del poder. ¿Pero puede terminar como Siria? Porque Siria empezó con una guerra civil, recordemos todos. Claro. Y es un largo proceso. No creo, la cultura latinoamericana es muy distinta. Si bien sí, Maduro ya salió a advertir que
Lo que no se haga a partir de ahora con los votos se va a empezar a hacer con las armas. Sí, eso ahí está preanunciando una represión de Estado. Si esa acción la va a ejercer el Estado, evidentemente va a venir una reacción por parte del pueblo y podemos llegar a ver enfrentamientos desde ya, pero ya, llegar a llamarlo guerra civil me parece ponerlo en una categoría demasiado alta. Yo creo que antes de esa situación el gobierno de Maduro se va a caer solo, porque ya deja de tener control sobre las variables de poder. Estas anteriormente estaban alineadas con la revolución bolivariana, dejan de estarlo y cada vez son más los focos que van apareciendo de disconformidad dentro de lo que son los factores que hacen al manejo del poder en Venezuela. Ahora, Enrique, hablando de esos factores de poder, ¿no? En Venezuela el ejército es uno fundamental. Fundamental. Y quiero preguntarle si lo que pasó el otro día, este secuestro de un helicóptero para tirar granadas sobre el Supremo Tribunal de Justicia, puede ser también una especie de metáfora del futuro, teniendo en cuenta que la oposición viene desde hace rato, ¿no? Retraída, con problemas de composición, de unidad, más allá de la mesa de unidad democrática, que de unidad tiene poco y de democrática está por verse, viene repeliendo desde primer término el gobierno de Maduro. Recordemos que las muertes por protestas en Venezuela se empezaron allá por principio de 2014, a poco de que Maduro ganara. ¿Es posible que el papel de la oposición sea cooptado por un ejército que se subleva? Primera vez, y en esta etapa de democracias latinoamericanas sucedió. No es que sucedió en el siglo pasado o en los años 70, donde era algo muy habitual y muy bien promovido desde Washington. No, ya sucedió. Pero sí, es totalmente posible. ¿Por qué? Porque en Venezuela no existe una oposición en serio. Lo que existe son grupos que responden a intereses y que vienen muy bien promocionados. La defensa del interés nacional del pueblo venezolano ya hubiera sido presidente, pero no, Capriles responde a ciertos intereses de cierto sector del establishment que logra apoyo en el establishment, pero en el pueblo, en la base, no lo logra. Enrique, sí. Porque usted nombró 2 veces a Estados Unidos y dejó flotando un fantasma, ¿no? Cuando es que no seamos tampoco... de los claro, 70. siempre fue así. Hablando de financiar golpes de Estado. No, lo sigue teniendo. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar. Sí. ¿Lo sigue teniendo y aquí también puede estar involucrada la CIA? Claro que sí, pero hoy por hoy siento yo que el rol que están jugando es que dejemos que la situación decante sola, porque a esta altura sin intervención se está cayendo. Qué mejor que dejar que se caiga sola antes que intervenir y correr el riesgo de que los pesquen en esa intervención, y ahí va a ser mucho peor. Hoy por hoy no estamos frente a un Estados Unidos con un gobierno que tiene la manija del poder. No, estamos con un gobierno que está con muchos cachetazos internos. Pero ahora, si dejan que la situación decante, como dice usted, ¿no? Sí. Y volviendo a lo que le preguntaba Emiliano, pero son los propios militares los que toman el poder y no es que se llame elecciones para que la gente pueda votar. ¿Cuál puede ser, digamos, claro, es un riesgo muy alto? Es un riesgo alto, hay varios posibles desenlaces. No entiendo, Enrique, cómo termina ganando, si se quiere, Estados Unidos, si la jugada termina, como estamos diciendo, ¿no? Con otro gobierno militar que por ahí tampoco responda a los intereses estadounidenses. Hay varios posibles desenlaces. Que se dé ese golpe de sublevados de las tropas internas que lleguen al poder y que inmediatamente llamen a elecciones, y ahí en esa elección sí, de vuelta toda la maquinaria que siempre se pone detrás de una elección empezaría a actuar. O la otra es sí, tengamos en cuenta una cosa: Donald Trump, a la hora de intervenir en otros países, no tiene ni la experiencia ni la calle necesaria que han tenido otros presidentes, como por ejemplo los Bush, que vienen de un historial de su papá, o él en persona, eran los propios directores de la CIA que organizaban todos estos chanchullos en Latinoamérica. Muy interesante, Enrique. Muchísimas gracias.